Noche Televisión. Esta es tu misión, anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe, testigo de Dios, ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe, testigo de Dios, ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión, anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe, testigo de Dios, ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe. Muy buenas tardes, mis amigos y hermanos todos. Felices Pascuas de Resurrección. La alegría, el motivo, el entusiasmo propio del cristiano en este tiempo. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, Él sí resucitó, está vivo y es la alegría que nos mueve a nosotros a caminar, la esperanza que nos mantiene a nosotros alerta, atento y con el deseo de permanecer tras las huellas de Jesús, nuestro amigo, nuestro Señor, que nos invita a vivir, enamorado de Él, abrazado a Él, con la invitación constante de renovar nuestra comunidad. Hoy, en nuestro programa Renovando Nuestra Fe, agradeciéndole profundamente a Dios Todopoderoso que nos deje entrar en sus hogares en este tiempo tan bello, tan bonito, que es el tiempo de Pascua, de Resurrección. Como de costumbre nos ponemos en manos del Señor para que sea Él nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro guía, nuestra meta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, oh Padre eterno, porque has resucitado a tu Hijo Jesús, el amigo, el hermano mayor, el Señor de señores. Ayúdanos a caminar con tu Hijo, que es camino, verdad y vida. Inúndanos con tu Santo Espíritu para ser testigos de tu resurrección, testigos de la vida, anunciadores y comunicadores de la alegría, de la verdad, del apasionamiento que nos llama a nosotros a comunicar el mensaje de salvación a los demás, llevar la buena nueva. Como tú nos recordaste, vayan a todos y comuniquen esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado. Imprégnanos con tu Espíritu en nuestro interior para fortalecernos y ser nosotros instrumentos de paz, alegría y esperanza en medio de la comunidad. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesucristo y de María, nuestra Madre Espiritual, para que seamos nosotros portavoces de la buena noticia. Te lo pedimos a ti que eres un Padre bueno y que nos acompaña siempre. Amén. Para meternos en esta sintonía, ya a través de la oración, vamos a escuchar una canción del Padre Cecino. La compartimos el año pasado precisamente en este tiempo de Pascua y volvemos a repetirla. Es una canción, está cantada en el idioma oficial del Padre Cecino, que es de Brasil, que es portugués, está en portugués y cantado en un espectáculo en Brasil, pero tiene el subtítulo en español. Pero la música, el sonido, la vivencia que hay allí nos irradia y nos comparte a todos, nos sintoniza a todos en la experiencia del resucitado. Pongamos atención, escuchemos. Es una canción que él había escrito hace muchos años, se llama Un cierto Galileo, y expresaba los pasos de Jesús desde el inicio de su vida pública hasta su muerte. Y ante una
un reclamo que le hicieron algunos amigos obispos, que usted decía cambió el dogma. ¿Cuál? Porque usted habla de Jesús y lo mató y lo dejó muerto. Y él, pensando luego, hizo una estrofa más de la canción para hablar de la resurrección. Precisamente es la invitación que hoy queremos traerte a ti en este programa de Renovando Nuestra Fe. No nos quedemos en el Viernes Santo. La cruz es un proceso, la cruz es signo de redención, pero nuestro camino es hacia la vida y la resurrección, la alegría del resucitado. Escuchemos y veamos esta canción del Padre Cecino, Un cierto Galileo. Próxima canção, eu pediria que vocês cantassem comigo, porque vocês a conhecem. Como eu sou um compositor obediente, depois de 40 anos cantando, os bispos, 3 ou 4 deles me disseram: você matou Jesus e deixou Jesus morto. Falei: o quê? Você fez um certo Galileu e termina com a morte. Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei, e hoje eu vou cantar oficialmente a quinta canção, a quinta estrofe de Um Certo Galileu. As 4 vocês cantam comigo e a quinta eu peço que vocês escutem. Um certo Galileu. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Contemplando naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa do Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança.
não morre mais e estarei junto ao Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé. E um dia voltará. Pero Cristo es la razón de nuestra fe y un día volverá. Preciosa canción, la última estrofa nos hace vibrar, nos hace sentirnos realmente en la experiencia del resucitado, que es el motivo primero del ánimo constante que debe manifestar todo cristiano, en la alegría propia. Por eso que en este tiempo se te note, si tú dices que amas al Señor, que se te note con la alegría, con el perdón, con el entusiasmo, con el acercarte al otro, con el comunicar la palabra de Dios, con llevarle un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de amistad, un mensaje de paz. Que se nos note como cristianos que Jesucristo ha resucitado. Y no por una ropa, no por un aguaje, una apariencia, no, que nuestro corazón pueda danzar, que pueda cantar, que pueda bailar para el Señor, porque Él realmente está vivo. Ojalá, mis hermanos, que podamos contagiar a tantos y tantas que necesitan un impulso en solidaridad, un impulso de esperanza y una esperanza del resucitado. Quiero agradecer, después de esta hermosa canción, a los que nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook, GH Televisión, y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que están siguiendo el programa de hoy. Dora Félix, Mary Genao, Miguelina Marte desde Europa, Alexander Núñez, el saludo a Altagracia Morfe, nuestra querida Isa Pla desde Lawrence, Massachusetts, Fiordalisa Román, cerquitito aquí en Las Canas, Jenny Almonte Liriano, Erna Jensen Ortega desde Puerto Plata, Sobeida Rodríguez en Veragua, Iván Pérez aquí en Gaspar Hernández, Elena Mercedes y otros más que están agregándose a compartir con nosotros esta alegría del resucitado, esta alegría de vida. Hoy están los teléfonos en pantalla si quieres llamar y compartir tu experiencia de resucitado, tu experiencia de Semana Santa, tu experiencia del Tríodo Pascual, una Semana Santa interesante, llena de actividades. Vamos a compartir más adelante algunas fotografías del Tríodo Pascual, pero quiero resaltar, siguiendo en sintonía con esta canción que hemos cantado del padre Cecino, con esta última composición, esta última estrofa que le agregó el Hijo del Padre Eterno, que vive cerca del Padre, que vive cerca de nosotros y que vive también, permanecerá vivo en cada corazón fraterno. Proclamamos que Jesús, triunfante, glorioso y triunfante, está a la derecha del Padre. Y si Él está glorioso y triunfante y ha vencido, tenemos nosotros que mostrar también esos signos de vencedor, no teniéndole miedo ni a nada, ni a nadie, ni al maligno, y manifestando su esperanza, manifestando su victoria, manifestando su alegría, y que ese entusiasmo nos lleve a nosotros a tener una vida en consonancia, una vida concorde, una vida concomitante, una vida que dé resultado a una conversión. Porque de nada sirve estar diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, y Cristo resucitó, en verdad resucitó, cuando tu corazón todavía permanece lacerado y manchado por el pecado. Tenemos que volvernos al Señor, y si Él ha resucitado es para que cambiemos de vida. También agradecemos a Cecilia Adames Martínez, que está también en sintonía. Si Él ha resucitado es para que nosotros no permanezcamos bajo el signo de la muerte ni el pecado, sino que podamos hacer signos de transformación. Y vuelvo a repetir,
que si decimos que amamos al Señor, que se nos note, con una actitud humilde, una actitud de servicio, una actitud de solidaridad con nuestros hermanos, una actitud de renovación. Y vuelvo a insistir, y hay que recordarlo en estos tiempos, necesitamos una auténtica conversión, necesitamos convertirnos, porque si no nos convertimos, diría Jesús en su evangelio, también pereceremos como los demás. Y nosotros estamos llamados a la vida, pero para tener vida y vida en abundancia tenemos que condicionar nuestro corazón a la presencia de Jesús, adherir nuestro corazón a la verdad revelada de Jesús, que ha muerto por nosotros, ha muerto por nuestros pecados, sigue cargando con nuestros pecados y pide de nosotros una transformación y que pasemos nosotros de las tinieblas a la luz, que pasemos nosotros del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, pasar ese tránsito para contemplar la presencia de Dios. Y quiero compartir con ustedes algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos recuerda, y luego vamos a hablar más adelante un poquito de las Escrituras, pero quiero manifestarlo de la doctrina que comparte la Iglesia para que nosotros, asumiéndola, podamos vivirla en la presencia del Señor. Se ha agregado también a seguirnos a través de Facebook, Antonia Amaro. Bendiciones, Padre, un abrazo fuerte para usted y los suyos allá en las afueras de New York. Desde Boston, nuestra amiga Teresa Ceballos. Muchas bendiciones, Padre Nelson, y gracias por estas reflexiones aclaratorias muy interesantes. Un abrazo para usted y su esposo, sus hijos desde aquí, desde nuestra parroquia, desde este canal, desde este terruño querido Gaspar Hernández, donde queremos remozarlo con la alegría de la esperanza del Señor, con su gracia, que nos debe llevar a todos a cambiar nuestro corazón y lo que nos está en nuestro entorno, incluyendo el medio ambiente, incluyendo la casa común. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 651 en adelante, nos recuerda algo muy interesante. Nos habla sobre el sentido y el alcance salvífico de la resurrección. Sentido y alcance salvífico. Y quiero leerlo textualmente, este número 651, que trae una referencia al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 14, dice: si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y dice el catecismo: la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentra su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. También saludar a Ana Iris Polanco, que también está siguiéndonos. Y sigue el 652 diciéndonos: la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Recordemos lo que Jesús le dice a aquellos que iban camino a Emaús, tristones, porque sentían el fracaso y el miedo, y cuando se encontraron con el desconocido que comenzó a decirle, a hablar de la Sagrada Escritura, no decía las Escrituras que tenía que padecer todo esto y que al tercer día resucitará. Entonces la resurrección da cumplimiento a los profetas, a la ley y a los salmos. Y el mismo Jesús durante su vida terrenal, la expresión según las Escrituras, que como nos recuerda la carta a los Corintios de Pablo, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es la profesión de fe, indica que la resurrección de Cristo cumplió esas predicciones. Y el 653 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Todos los sueños, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las realidades que se habían comunicado a través de los profetas, dan cumplimiento en la experiencia del resucitado. Él había dicho: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Juan capítulo 8, verso 28.
La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy. Él era yo soy, el Hijo de Dios, Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros. La promesa de Dios hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido en nosotros. Al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1, mi hijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios en su plenitud según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual, y óiganme esto, mis hermanos, hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a la nueva vida. Esto, mis hermanos, que quede grabado no solamente en nuestra mente, sino sobre todo en nuestro corazón. Y lo repito, hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por la muerte de Jesús, Él nos libera de las consecuencias del pecado. Nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. La vida en gracia, la vida en su presencia, la vida que nos encamina hasta el paraíso, hasta la vida eterna, nos encamina hasta el cielo, nos encamina a estar en la presencia amorosa y misericordiosa de nuestro Padre Dios. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, tal como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 25. A fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Consiste entonces en la victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Nueva participación. Dios Hijo, Jesús, nos hace partícipe, nos hace dichosos, nos llama, no siervos, no, nos llama a sus amigos, nos hace hijos del Padre eterno, herederos de la vida eterna. Realiza la adopción filial, la adopción nos hace hijo, el hijo nos hace hijo. Porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Los hombres se convierten en hermanos de Cristo. Vayan, avisen a mis hermanos, dice cuando aquella aparición a las mujeres. Vayan, comuniquen a mis hermanos. Le llama a mis hermanos. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Hermanos, no por naturaleza, sino por el don de la gracia. No por naturaleza, sino por el don de la gracia recibida por la resurrección. Recibida por la resurrección de Jesús. Porque esta filiación adoptiva confiere una participación real, verdadera en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Quiero también, haciendo un espacio, saludar a los que nos siguen a través de Facebook. Papaterra Radio Mortos está también en sintonía. Nos dice Miguelina desde Suiza, Europa. Bendiciones, Padre, en abundante. Gracias por la hermosa reflexión. Un abrazo. Igual para ti, muchas bendiciones. Y por aquí te esperamos pronto. Nuestra amiga Violeta Sánchez, mexicana, residente en los Estados Unidos, en la antigua parroquia que estuve trabajando hace unos años. Nuestra Señora del Buen Consejo en Staten Island, New York. Juana Gil, también saludo para ti. Antonia Amaro, gracias Padre Nelson por siempre alimentarnos con todos esos mensajes que día a día nos regala. Un abrazo. Nelson Díaz, también el saludo para ti allá en las montañas. Delfina Martínez, amén, Dios te bendiga. Hipólita Burgo, también un abrazo para ti. Hermoso programa, bendiciones Padre, nos recuerda Ana Iris Mejía. Hipólita Burgo nos dice, Dios continúe bendiciendo siempre Padre, lo quiero mucho. Y Violeta nos habla, gracias Padre por la motivación que siempre nos das y nos motiva para seguir adelante perseverando en la fe. Y es lo que persigue este programa, renovar nuestra fe,
Renovar la fe en la certeza de que no estamos solos, en la alegría que permanece de Jesús con nosotros, en saber que Él nos acompaña, que Él nos encamina, que Él nos abraza, que Él nos impulsa, que Él nos lleva consigo para que nosotros no tengamos pie, para que nuestros pies no tropiecen con la piedra. Él permanece. Ahora tenemos que verle, tenemos que descubrirle, tenemos que sensibilizar nuestro corazón para descubrirle en la fracción del pan, con un espíritu de conversión, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu de cambio, con un espíritu de transformación. Porque que ante la realidad de la muerte, ante la realidad del pecado, ante la realidad de la esclavitud, Cristo ha vencido, se ha levantado triunfante y glorioso y ha acabado con esta realidad. Por eso hay una canción que queremos compartir con ustedes, un video que nos habla precisamente de que Cristo resucitó y nos habla hablando de que la oscuridad de la noche ha sido disipada con la resurrección. Vamos a pedirle al señor director que nos ayude con esta canción para que podamos seguir en sintonía y en alegría del resucitado en esta experiencia de que estamos en tiempo de Pascua. Jesús ha vencido la muerte y nos alegra con su resurrección. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó el Señor. De gratitud te alabo yo, mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con Él llegarás hasta el Padre Dios, con Él viviremos en paz. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se ha encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó, resucitó
muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Hermoso este video que nos habla que resucitó. Es que todo debe involucrarnos en este anuncio reconfortante de la resurrección del Señor. Quiero terminar con el último párrafo que quiero comentar con ustedes del Catecismo de la Iglesia Católica, el 655, luego para compartir un pensamiento de las Sagradas Escrituras. Dice el 655 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hipólita, claro, oraremos por ti y los tuyos, estaremos pendientes de tus necesidades y acompañándote con la oración. Bendiciones, dice Nelson Díaz, que nos saluda. El 655 del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Nos recuerda Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versos 20 al 22. En la espera de esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles, como nos decía el Padre Cecino mientras cantaba en la primera canción que compartimos. Vive en cada corazón fraterno, vive en cada corazón de hermano. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como nos dice también Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 15. Vamos a compartir lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, desde el verso 19, desde el verso 9 en adelante, desde el verso 9 hasta el verso 15, que es un testimonio del autor sagrado para recordarnos de las apariciones. Lo leo y comparto algún pensamiento para ustedes en el día de hoy. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 9 en adelante. Apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. En la madrugada, en el primer día de la semana. Por eso, mis hermanos, los cristianos celebramos como fiesta el domingo, porque Cristo resucitó en la madrugada del domingo y Él es el que nos abre a la nueva creación. Ahí respondemos un poco a aquellos que permanecen con todavía la idea del sábado, donde terminó la primera creación y el Señor descansó, como dice el libro del Génesis, pero con Jesús comienza la nueva creación. Él reformula, transforma, muda, reanima y abre la experiencia de la nueva creación con el domingo. Resucitó el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, la primera testigo. De por sí, las mujeres aquellas que fueron a llevar los bálsamos para completar el entierro de Jesús, que no encontraron a Jesús allí, la piedra removida, y los ángeles no busquen entre los muertos al que vive, fueron a llevarle la noticia. Pero la primera que lo vio, recordemos que después que fueron a llevar el mensaje, Juan y Pedro fueron a la tumba, vieron, creyeron que no estaba allí, pero más luego María Magdalena, aquella que había sido liberada de 7 espíritus, aquella que se le perdonó bastante y por eso tanto amaba, que desde que se sintió liberada siguió a Jesús
por todos los caminos y estaba junto con su madre, con la otra María, y permanecieron incluso al pie de la cruz cuando la crucifixión. Ahora va al sepulcro a llorar porque se han llevado al maestro y tiene allí el encuentro con aquellos dos ángeles. ¿Por qué llora? Si se han llevado al Señor, dice ella, ¿dónde lo han puesto? Y luego se aparece Jesús, ¿por qué lloras? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto para irlo a recoger. Y cuando Jesús dice María, ella lo reconoce y no puede más que decir Rabuni, maestro. Lo abraza y Jesús le dice, no me agarre, que todavía siempre me resulta curioso esta expresión de Jesús. Suéltame, no me retenga, que todavía no he subido al Padre. Entonces, la primera testigo, y fíjense que hablar de esto es fuerte, porque en esa cultura judía donde el testimonio de la mujer no valía, Jesús se vale del testimonio de una mujer que había sido liberada, que había sido perdonada, para llevarle el anuncio. Vayan, díganle a mis hermanos. Entonces, la primera testigo fue María Magdalena, una mujer, de la que había echado 7 demonios, dice la palabra. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. No creyeron porque era una mujer, por lo que habían pasado, lo vieron morir, todos los demás, supieron de su muerte, todos los demás. Entonces, ellos al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que iban caminando hacia una aldea. La experiencia de Emaús que leíamos miércoles y jueves pasado, capítulo 24 de Lucas. Aquellos 2 que iban por el camino, iban llenos de pesadumbre, iban tristes, frustrados. Jesús le aparece, les anima, les conversa, les recuerda todo lo que los salmos, los profetas, la ley habían hablado de eso. Y luego, cuando compartió con ellos en la mesa, cómo los reconocieron al partir el pan. 2 de ellos que iban camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en esto. Qué terco, eran duros para creer aquellos discípulos. Por último, estando en la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo a proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarle, fue elevado al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas las partes, colaborando con el Señor y confirmado por las palabras, con los signos que le acompañaban. Palabra del Señor. Este capítulo 16 del Evangelio de Marcos presenta una especie de lista de las apariciones. Hay que recordar, como comentaba esta mañana en los audios que suelo enviar a mis fieles o a aquellos que permiten que a través de WhatsApp llegue el mensaje hasta ellos, le decía que la primera generación de los que estuvieron con Jesús y que experimentaron la resurrección no se preocuparon por hacer listas de la aparición, porque ellos mismos y su alegría eran prueba evidente del resucitado. Y comentábamos un ejemplo esta mañana en el compartir de la prédica. Decíamos que aquel que no, si sabemos para testificar que el sol existe, no hay que decir que el sol existe. La persona que está bronceada, quemada por el sol, es testimonio viviente de que el sol existe. Entonces, así también el resucitado. Los primeros que vieron la resurrección no tenían la necesidad de esto. Ahora, con el tiempo, el paso del tiempo, la segunda generación sí vieron necesario escribirla, plantearla, confirmarla,
por los tantos ataques y reproches que los enemigos de la predicación, los enemigos del Señor, buscaban para crear en ellos dudas y ciertas ingenuidades, y ellos mostraron a través de estas listas las expresiones y manifestaciones de Jesús que estuvo con ellos. Esta etapa pospascual de la comunidad cristiana sigue escuchando al Maestro, sigue escuchando el mandato de Jesús: vayan y proclamen el Evangelio. Y nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía de comunicar el Evangelio. Le pedía el domingo pasado, el domingo de la resurrección, le pedía a mis fieles, a los de mi parroquia: vayan y prediquen, comparten, anuncien la alegría, que se nos note y llevemos esa alegría a los demás. Y tenemos nosotros como bautizados este compromiso de cumplir el mandato de Jesús, de ir y anunciar, de ir y comunicar, de ir y llevar, de ir y proclamar. Anunciar el querigma: Jesús muerto pero resucitado. Aquel que ustedes mataron, decía Pedro en uno de sus primeros discursos, Dios lo ha levantado, lo ha elevado, lo ha exaltado. Y la iglesia siente que no puede menos que contar lo que ha visto y oído. Desde siglos atrás, la iglesia viene llevando este anuncio del resucitado. Y vuelvo a insistir, con ese anuncio del resucitado se nos reclama, se nos pide, se nos exige a nosotros un cambio radical, una conversión. Y hoy más que nunca tenemos que hablar de estos puntos de conversión. No podemos caer en la rutina, en la idea plástica de hoy de que no podemos hablar de sufrimiento, no podemos hablar de castigo. No, hay que hablarlo, hay que decirlo. Si vivimos a espalda de Dios, seremos castigados. No porque Dios es castigador, sino porque yo me aparto de Él, me hago exento de Él, me separo de Él. Y qué mayor infierno que estar lejos de la presencia de Dios. Y como consecuencia, al final iremos allí donde será el rechinar de dientes, si no cambiamos de vida. Podemos seguir diciendo en la palabra de Dios hoy que la iglesia tiene ese compromiso de llevar, siente la necesidad de seguir proclamando la misericordia eterna, llevar la misericordia eterna. Jesús ha resucitado y nos ha mostrado su misericordia venciendo el pecado. La misericordia eterna del Señor, y contando sus hazañas, comuniquen a los demás lo que el Señor ha hecho en su vida. Aquellos que han tenido experiencia del resucitado, den su testimonio, compártanlo con los demás para vivir en esta experiencia buena, en esta experiencia reconfortante. Quiero también saludar a Elsa Núñez, que está en sintonía, Alejandro de Jesús, tremendo mensaje, amén, nos dice Alejandro. Antonia Amaro sigue viendo el video. Isaías Rodríguez, mi primo, saludo para ti. Alejandro Fornerín, Fernández Rosario Eduardo, Ovalles Orlando, también saludo para ti, que siguen en sintonía con el programa. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser testigos, debemos ser testigos de la resurrección, de los milagros, ser testigos de lo que Jesús hace en su nombre, de lo que Jesús está haciendo, de lo que Jesús seguirá haciendo. Tenemos que ser testigos y comunicarlo a los demás. Ahora la pregunta para ti y para mí en estos tiempos, en esta etapa de nuestra vida de fe, necesitamos o podemos preguntarnos con contundencia: ¿sentimos nosotros la urgencia de anunciar la resurrección? La resurrección de Jesús. ¿Necesitamos nosotros creer y esperar en la resurrección? ¿Estamos contentos y satisfechos con esta vida presente o no anhelamos algo más? Tenemos nosotros, mis hermanos, que preocuparnos de llevar ese anuncio, de llevar esa verdad a los demás, de contagiar, con nuestra vida, nuestro testimonio, siendo este testigo del Evangelio y de su resurrección, provocar en el otro la necesidad de adherirse al Señor. Pero tenemos que hacerlo con nuestra vida en la presencia del Señor, en la presencia de Jesús. Nosotros tenemos que ser manifestadores de esta buena nueva, de esta noticia que nos trae el Señor. El Señor que quiere para nosotros cambios grandes, cambios nuevos, cambios buenos. Y este anuncio de proclamar el Evangelio, no puedo pasar por alto y recordar
saludar a Pablo Santo también que nos está siguiendo, recordar una encíclica del actual Papa, el Papa Francisco. En su primera encíclica, propia de él, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, que es una especie de exhortación programática, revela todo su programa a corto, mediano y largo plazo. Y vemos que lo va ejecutando poco a poco. Pero esta encíclica comienza con la invitación precisamente que nos hace las Escrituras para ir y proclamar. Y dice el Papa Francisco en el número 1 de esta exhortación apostólica dirigida a todos: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, un Jesús muerto y resucitado, un Jesús que nos muestra el camino para llegar a la gloria a través de un proceso de sufrimiento en la cruz. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza y del vacío interior y del aislamiento. Precioso este mensaje, ¿verdad? Que nos impacta. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y si no es así, mis hermanos, cuestionémonos. Si no es así, vamos a cuestionarnos. Es que no hay realidad que se comprenda si tú dices que amas al Señor, que viva con una cara triste y amargada. No se comprende uno que ha visto y experimentado el gozo de la resurrección con una cara amargada permanentemente. No te digo que ante situaciones hay momentos de debilidad, de autorreflexión, de tristeza en un momento, pero esto hasta que te acuerdes y vivas el momento de saber que no estamos solos, que Él ha resucitado y está con nosotros. Entonces ahí me recargo, me reavivo, me revitalizo, pongo mi mirada en Jesús que ha vencido y sigo caminando hacia un mejor porvenir, hacia adelante, porque Él permanece con nosotros. Entonces nos indica, nos saca de todas estas realidades. Esta exhortación, dice el Papa Francisco, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlo a una nueva etapa de evangelizadora, una nueva etapa evangelizadora. El saludo a Ana María Soria, que se sintoniza con nosotros desde Cajún, Atlanta. Padre Nelson, saludos, un abrazo, Dios lo bendiga. También a ti, a tus padres y a tus hermanas y hermanos, un fuerte abrazo desde este hermoso pedacito del norte que se llama Gaspar Hernández. La alegría se renueva y se comunica, dice el Papa, y que este gozo incesante, mis hermanos, de la resurrección no puede quedarse amarrado en tu interior. Debes comunicarlo, debes llevarlo, debes hacer partícipe a otros. Dice el Papa, la alegría que se renueva y se comunica. Esa alegría de saber que Jesús ha resucitado debe renovarnos y renovarse en sí misma y llevarnos a nosotros, no a provocarnos a nosotros a llevar este anuncio, esta comunicación hacia los demás. El gran riesgo del mundo actual, dice el Papa Francisco, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro. Y nosotros no estamos para acomodarnos. Tenemos que lanzarnos a vivir, a romper esquemas, a dejarnos guiar por el Espíritu, a ser impulsados por Él para llevar una nueva esperanza, un nuevo modo de ser, un contagio nuevo de que Jesús permanece vivo y que nos reclama a nosotros un cambio de vida, que nos reclama a nosotros una transformación, una vida nueva. Joaquín Soto, un saludo para ti, saludo Padre Nelson, también igualmente para ti. Entonces, esa tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, dice el Papa, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales. Placeres superficiales. Usted y yo no estamos no hemos sido creados con el complejo de cerdos. El cerdo, ese animal que usted conoce, como le conocemos aquí en República Dominicana, el puerco, se siente quizás cómodo
en las aguas sucias, en el lodo, las aguas putrefactas. Usted y yo no estamos creados para, aún en la realidad de criatura, no estamos creados para vivir en el fango, sino en la limpieza de los hijos de Dios, que nos llama a la dignidad de hacernos hijos a través del bautizo, a través del Hijo Eterno que nos incorpora en su proceso de muerte y resurrección para renacer a una nueva vida. Entonces, no estamos llamados a mendigar placeres superficiales, estamos llamados, como diría Pablo, a desear los bienes mejores, los bienes de arriba, a los bienes que no son, que son imperecederos, no los bienes que se acaban y permanecen acá abajo. Busquen los dones, dice Pablo. De una búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura con los propios intereses, cuando usted se mira a sí mismo y busca su propio placer, se clausura, ya no hay espacio para los demás y ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no se palpita el entusiasmo por hacer el bien. Y son realidades que no podemos olvidar, que deben brotar del encuentro con Jesús resucitado, que nos deben llevar hacia el otro y contemplar al otro no como un simple prójimo, sino que ese prójimo se ha hecho mi hermano. Jesús ha hecho del prójimo mi hermano. Muchos, los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Por Dios, mis hermanos, usted y yo profesamos una fe en un Cristo vivo, en un Cristo que ha vencido, en un Cristo transformador. ¿Cómo que vamos a descubrir siempre cosas malas y negativas y quejarnos de todo? Resentidos, no. Busquemos una actitud nueva en Jesús resucitado. Sin vida, esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros, dice el Papa Francisco. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. No. Despertemos, mis hermanos. Adelante, despierta. Cristo ha traído nuestra luz. Cristo ha llegado en nuestro amanecer. Cristo ha llegado a nuestra vida para que vivamos realmente conforme a lo que Él quiere. Y dice el Papa en el número 3, que quiero leerlo textualmente: invito a cada cristiano en cualquier parte, de cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Cristo. Renovar ahora mismo el encuentro personal con Cristo. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Dejarse encontrar por Él. De intentarlo cada día sin descanso. Intentarlo. Esa palabra intentarlo me recuerda mucho a que cuando dice Jesús en su palabra, el que permanece hasta el final se salvará. Precisamente el Señor responde en los esfuerzos que hacemos. Claro, es por pura misericordia la salvación, pero pide de nosotros una respuesta y que intentemos, que volvamos a Él, que experimentemos esa gracia que viene de Él. Intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no sea para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Nadie queda excluido de esa alegría reportada. Al que se arriesga, al Señor no le defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con brazos abiertos. Así como expresaba el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la alegría del Padre de aquel Hijo que vuelve, el Padre misericordioso. Dice, este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Nos hace tanto bien volver a Él, a la casa del Padre, y ahora acompañado de Jesús. Cuánto bien nos hace, mis hermanos. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, dice el Papa,
Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7, nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7, nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez, una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito, este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar. Él nos levanta del polvo, nos saca del fango cenabroso, nos levanta de allí. Volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca, nunca, nunca nos declaremos muertos. Nunca nos declaremos muertos ni vencidos. Pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Su vida que nos lanza hacia adelante. Mis hermanos, hagamos un corte comercial y en breve volvemos con estas meditaciones de Jesús resucitado. Jesucristo ha resucitado. ¡En verdad resucitó! A Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dice que algunas mujeres al sepulcro fueron al alba, pero Juan y algunos otros pues también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontramos a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. Ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas, que la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Hizo señas de seguir
el tema de los de Emaús, aquellos que iban camino a Emaús, y cómo le conocieron al partir del pan. Quiero saludar también a Carlos Ventura, que nos saluda, Francisco Marmolejo, que también está en sintonía. Carlos Ventura nos dice: Dios te bendiga, Carlos, desde Puerto Plata. Eufemia Hidalgo desde Puerto Rico. Yamín Hidalgo, imagino que está en Santiago. Y Rafael Ceballos, también nuestro amigo desde Lawrence, Massachusetts, en sintonía con nuestro programa Renovando Nuestra Fe. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes de lo que vivimos en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen de Gaspar Hernández, en estos días de Semana Santa. Fue una experiencia formidable, desde los días previos que clausurábamos la Cuaresma, con aquel Via Crucis que hicimos social, luego la experiencia preciosísima del Domingo de Ramos, caminando por las calles de nuestro pueblo, con las palmas, proclamando a Jesús Rey, entrando triunfante a Jerusalén, pero que luego lastimosamente reflexionábamos sobre ese mismo grupo de personas que lo aclamaba como Rey y luego que pide su crucifixión. Y la realidad intensa se manifiesta en la experiencia del tríodo pascual con el Jueves Santo. El Jueves Santo hay dos experiencias. En la mañana se celebra la misa crismal junto con el obispo y todo el clero en Puerto Plata, y en la noche se celebra el lavatorio de los pies, pero es el día de la institución de la Eucaristía y el día también de la institución del ministerio sacerdotal. Quiero agradecer a la comunidad parroquial que me hizo una hermosa sorpresa, un cuadro, una imagen, mucho sentido de aprecio y cariño, porque estaban junto a su pastor, a su sacerdote, orando por él, en caso por mí, por el ministerio, por el servicio, y estuvimos ahí con muchas emociones, una relación muy emotiva. Ahí vemos el monumento que se preparó para, luego de la Eucaristía, dejar a Jesús expuesto allí en la reserva para permanecer en adoración. Ahí ya estaba revestido para iniciar la Eucaristía junto con el pueblo santo de Dios, que nos congregamos el Jueves Santo para iniciar el tríodo pascual con esta ceremonia. Ahí ven algunas imágenes del lavatorio de los pies, el signo de lavar los pies y el signo en nombre del Señor, dar el beso a quien se le lava el pie como signo de humildad, signo de sencillez y de servicio. Ahí está un servidor en el transcurso de la ceremonia, y al final de la Eucaristía un grupo de niños le hizo un regalo al Padre, niños sencillos de nuestra comunidad estuvieron allí. Hay momentos de la misa, mientras estábamos en oración, el momento de la consagración. Seguimos viendo algunas imágenes, también volvemos al lavatorio de los pies, que seleccionamos personas de distintos grupos sociales y profesiones de nuestra comunidad: político, comerciante, enfermera, maestro, gente sencilla, gente ama de casa, gente muy humilde, estuvieron allí, y a todos realizamos el signo del lavatorio de los pies. Continuamos. Dale un poquito más atrás. Ahí estamos en el momento de la doxología, después de la consagración, cuando se muestra ya a Jesús consagrado, Jesús presente en la fracción del pan para el que se nos da como alimento. Recordamos el momento de la última cena, hagan esto en memoria mía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y lo demás. Continuamos, por favor. Ahí vemos los niños cuando iban camino a llevarle un pequeño regalo, muy curioso, un regalito. Yo colecciono carritos, quizás es algo que me quedó de pequeño, y tengo una pequeña colección de carros de juguete, y ellos me hicieron ese regalo de un carrito que salió hasta más bonito de la cuenta, porque es un transformer, un carrito que se transforma, pero pequeño, y fue un gesto muy significativo. Ya al final de la misa, en el momento de ya disponer el Santísimo, reservar el Santísimo en el monumento, y estábamos en un momento de adoración.
Ahí al final también algunos regalos que le entregaron al párroco en nombre de la comunidad, un momento de oración y luego unos presentes que le hicieran al Padre en esa noche. Ahí estábamos, me sorprendieron con un amigo, un gran amigo que trajeron para cantar una canción y yo estaba y me sentí un poquito también emocionado en el momento de cantar una canción lema para mí de Yo no camino solo. Aquellos que siguen los audios en la mañana, es el tema musical que suena, que es de Miguel Horacio, Yo no camino solo. Continuamos, por favor. Pasamos al Viernes Santo, los oficios del Viernes Santo, ahí en el momento de llevar la cruz, que se hace el gesto. Bueno, ya ahí salíamos de la parroquia, que hicimos una marcha en silencio después de terminar los oficios hacia el hospital. Esa imagen del postrarnos en tierra es al inicio de los oficios, es un gesto de desprendimiento, de estar a los pies de Jesús, reflexionando un momentito en torno a la realidad de su crucifixión. Así se comienza los oficios de ese día, totalmente en silencio. El sacerdote llega y se postra en tierra. Aquí es el momento final cuando la cruz que teníamos expuesta en un lateral de la iglesia fue bajada de su lugar para acompañarnos ahí están las personas que nos hicieron partícipes del Viernes Santo. Un gran número de personas asistieron a estos oficios de Viernes Santo. La cruz que se veía detrás fue la que luego se desmontó y se llevó por las calles de nuestro pueblo para que pudiésemos todos participar del dolor de que Jesús había muerto, para reflexionar sobre ese sentido máximo de entrega total de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Ahí la bendición sobre el pueblo para inmediatamente salir a caminar en silencio y fuimos hasta el hospital, donde allí también oramos por los enfermos y por nuestra comunidad. Parte del coro que animó la liturgia de ese día. Continuamos, por favor. Otra imagen del inicio de los oficios del Viernes Santo. Ahí ya el momento de besar la cruz, se hace la reverencia a la cruz. Es un signo libre de la gente que quiera dar un beso a la cruz, quiera acercarse a tocar, para recordar cuando Jesús murió por nosotros. Y ya aquí es la vigilia pascual, sábado en la noche. Esos fueron los 4 jóvenes que se bautizaron, se confirmaron e hicieron primera comunión, los sacramentos de iniciación cristiana. Ahí está nuestro amigo y hermano y colaborador Andrés Minaya, quien fue quien los preparó para recibir esos sacramentos de iniciación cristiana. Continuemos, algunas imágenes más. Ahí está el Padre en el momento de la homilía, con casulla nueva que se estrenó esa noche de Jesús resucitado. Continuamos. Parte de las personas que hicieron actos de presencia, la iglesia estaba llena en esa noche. Comenzamos a las 9 de la noche, terminamos un poco más de las 12. Es la liturgia de las liturgias, la Eucaristía de las Eucaristías, la fiesta principal del año litúrgico, que es la vigilia, donde se reflexiona sobre todas las lecturas del Antiguo Testamento que hablan de la pasión, que hablan del proceso de salvación, de la historia de salvación del pueblo, y luego que desemboca en la resurrección del Señor. Jesucristo ha resucitado, Jesús está vivo. Hay algunas imágenes de ese momento intenso de la consagración, de la presencia de Jesús vivo entre nosotros. Continuamos, por favor. El momento también de la doxología, estábamos allí. Continuamos. Cuando se eleva el cáliz, después de la consagración, esta es la sangre que será derramada por ustedes y por muchos. Momentos de la unción de los jóvenes que hicieron su primera comunión, su bautizo, su confirmación en primera comunión. Continuamos. Continuamos, por favor. Seguimos. Otro momento, el momento que el sacerdote iba asperjando con agua bendita a la comunidad, recordando la renovación bautismal. Continuamos. La bendición sobre el agua, y se usa para ello el cirio pascual, signo de Jesús resucitado. Continuamos. La bendición también. Continuamos. Ya me parece que ahí fue al final algunas recomendaciones últimas del sacerdote
que estaba ahí ya en el momento de la homilía, en momentos finales de la clausura de la vigilia pascual. Ya esto es el domingo, en la misa del domingo. El sábado terminamos a las 12:10 de la noche, el domingo fue la misa a las 8:30 y también la gente estaba repleta. Ahí al final de la misa, la presentación de un niño que dando gracias a Dios por su vida con su familia. Continuamos. Ahí están los padres del bebé que fue presentado al final de la misa del domingo. Bendecíamos ese día a Negrita, que cumplía años, una oración especial para ella, en nombre de nuestra comunidad parroquial. Continuamos. Ahí le preguntábamos a Negrita cuántos años tenía, y no nos vamos a meter en ese lío ahora. Parte de los que hicieron partícipes ese día del domingo de resurrección en nuestra parroquia. El coro que cantó hermosamente para el Señor en la alegría del resucitado. Allí estaban parte también de los que participaron en la misa. Continuamos. Todos esos son imágenes seguimos, imágenes del domingo de resurrección. Hay los que hicieron responsables de la liturgia de la palabra en ese día. Continuamos. Seguimos. Ahí está el Padre predicando, se hizo también bendición del agua para asperjar nuevamente a la comunidad. Seguimos. Y allí está el Padre asperjando con agua bendita a los que participaron en esta solemne Eucaristía del domingo de resurrección. Continuamos. Yo me veo más gordo del asunto, de la cuenta en esa foto, se acerca mucho. Continuamos. Está bien, volvamos aquí, por favor. Todas esas fueron imágenes de lo que se vivió en la Semana Santa, aunque algunos quisieron decir que la participación de los fieles fue mínima. No. Según el testimonio de otros sacerdotes, la gente se desbordó participando. Hoy precisamente conversaba con alguien de Arroyo Grande, Pedro Rodríguez, y me conversaba también que la gente por allá participó de forma masiva, en todas partes. La gente entusiasta en el proceso de reflexión y la alegría desbordante de la resurrección del Señor. Quiero saludar a Daisy Salazar, que también está en sintonía, Melquisedec Parra desde Santiago, Dios te guarde, nos dice, Alba María, que también nos sigue, y Ileana Veras, que también está en sintonía a través de nuestra página de Facebook. Vamos ahora a escuchar una hermosa canción, un salmo hecho canción, que se cantó hace unos meses atrás en una visita que hizo el Papa a México, y allí una joven de forma así efusiva, con voz potente, cantó el salmo de la misa, y quiero compartirlo con ustedes en el día de hoy porque también nos envuelve en esta aureola del triunfo de Jesús sobre la muerte, que está vivo y que nos hace contemplar su victoria. Veamos. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer
victoria de nuestro Dios. Aclama, Señor, la tierra entera. Griten, victoren, toquen. Toquemos para el Señor, que suenen los instrumentos con clarines y al son de las trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Eres tú, mi Dios. Mi Hermosa esa canción, ese salmo hecho canción en la liturgia de la palabra, en esa Eucaristía realizada en México cuando el Papa estuvo por allá. Quiero saludar a mi comadre Adalgisa Montes, que está en sintonía también siguiéndonos a través de la televisión aquí en nuestra comunidad de Gaspar Hernández, a las damas de Mujeres en Acción con Cristo, que están también con nosotros, siguiéndonos. También el saludo a Moreno y con él también el saludo a Doña Amada, que ponemos en manos del Señor para que el Señor restaure la fuerza de nuestra de nuestra querida amada, para que la restaure y la recompone nuevamente en su salud. A Alejandra Judy Arias, Altagracia Morfe, a los chicos del Colegio Cardenal Vera, que también nos están siguiendo a través de de la televisión y a través de la página de Facebook y la web de nuestro canal EH Televisión, por el cual transmitimos cada sábado este programa Renovando Nuestra Fe. También saludar a las personas que desde Puerto Plata están sintonizando nuestro programa para mantenerse en contacto con nuestra comunidad. Como de costumbre, quiero adelantar el Evangelio de mañana, primer domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua, donde se celebra la fiesta de la misericordia, porque allí reflexionamos el Evangelio, segundo domingo de Pascua, de donde Jesús da el mandato a los discípulos y a la iglesia de perdonar los pecados, que también es un gesto de misericordia para volvernos a Él después que hemos fallado, o por haciendo el intento y no hemos podido, pero no es que vamos a pecar para luego irnos a confesar de forma premeditada, sino haciendo el esfuerzo. Si flaqueamos, el Señor nos acoge. Y quiero compartir con ustedes el Evangelio tomado de Juan, el evangelista Juan, capítulo 20, los versos del 19 al 31. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, dice la palabra, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les repitió, paz a ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartamos algunas ideas de esta experiencia formidable que Jesús nos invita a reflexionar. Jesús nos trae a colación en este hermoso pasaje del Evangelio que nos trae el Evangelio de Juan capítulo 20. Denme un segundito, aquí vamos, estoy ubicando la página de Facebook para continuar compartiendo con aquellos que nos están siguiendo. Pero antes de compartir, quiero bello salmo interpretado por una buena voz, nos dice Alba María, y el saludo de los demás también. Entonces, este evangelio que hemos escuchado hoy, capítulo 20, evangelio de Juan, estamos, digamos así, en el llamado libro de la resurrección, el llamado libro de la resurrección, donde se narran, donde se nos comunica, se narra, sin mucha lógica, diversos episodios que se refieren a Cristo resucitado. Ojo, y los hechos que lo prueban. Estos hechos están colocados en el cuarto evangelio en la mañana, en la experiencia de la resurrección. Y en la tarde, el primer día después del sábado, están colocados allí, a los 8 días después del mismo lugar y el día de la semana. O sea, Jesús resucita, pasan varios días, el sábado en la mañana y domingo pasan estos acontecimientos. Nos encontramos de frente al acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Nos encontramos frente al hecho más trascendente de la historia de la humanidad, un acontecimiento que nos interpela personalmente. Y vuelvo a repetir lo que hemos dicho: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra predicación, dice Pablo, y vana también es nuestra fe. Y ustedes están en vuestro pecado, dice el apóstol Pablo, que no había conocido a Jesús antes de la resurrección. Ahora bien, pero que lo predicaba con su vida, lleno de celo. Jesús es el enviado del Padre, predicaba eso. Jesús es el enviado del Padre. Él también nos envía. La disponibilidad de andar proviene de la profundidad de la fe que tenemos en el resucitado. El anuncio del evangelio es provocado por la experiencia del resucitado. El impulso a llevar la buena nueva a otros está impulsado, está comunicado, está manifestado en la experiencia del resucitado. Estamos preparados para aceptar su mandato y andar la vida en su reino. Estamos nosotros capacitados, estamos llamados.
A propósito, tenemos nosotros que llenarnos de esa vida para llevar ese anuncio, sin temor alguno, llevar el anuncio. Este pasaje no se refiere solo a la fe de aquellos que no han visto a Jesús, testimonio de Tomás, sino también a la misión confiada por Cristo a la iglesia. O sea, no simplemente es un testimonio para los que no han visto a Jesús, sino es un testimonio de lo que Jesús ha encomendado a sus discípulos y a su iglesia en este encuentro que ha tenido con ellos. Y podemos hacer una división rápida de este evangelio. Aparición a los apóstoles y muestra de las llagas, los versos 19 y 20. El don del Espíritu para la misión, los versos 21 a 23. Aparición particular para Tomás, 8 días después, los versos del 24 al 26. Diálogo con Tomás, los versos 27 al 29. Y los versos 30 al 31, finalidad del evangelio según Juan. Que dice el evangelio, estos hechos están escritos para que crean que Jesús es el enviado, es el Hijo del Padre, y muchas cosas hizo Jesús, pero estos se han escrito para comunicar y verificar la presencia de Jesús resucitado. Entonces, mis hermanos, un poco de comentario de lo que hemos compartido en este evangelio. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, dice la palabra, los discípulos están viviendo una vida extraordinaria. El día siguiente al sábado, en el momento en que viene el escrito, este cuarto evangelio, es ya para la comunidad el día del Señor. O sea, cuando Juan escribe esto, ya tienen varios años celebrando el día del Señor, el día del Señor. Dies Domini, domingo, Dies Domini, de ahí viene la palabra domingo, y tiene más importancia que la tradición del sábado para los judíos, para los cristianos tiene más importancia. Mientras estaban cerradas las puertas, dice la palabra, una anotación para indicar que el cuerpo de Cristo resucitado, aún siendo reconocible, no está sujeto a las leyes ordinarias de la vida humana. Estando las puertas cerradas, Jesús aparece en aquella habitación y comunica una palabra, paz a ustedes, dice. No es un deseo, sino la paz que había prometido cuando estaban afligidos por su partida. Ellos sentían esa aflicción por su partida. Dice Jesús, paz a ustedes. La paz mesiánica, el cumplimiento de las promesas de Dios, la liberación de todo miedo, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La reconciliación con Dios, fruto de su pasión, don gratuito de Dios. Se repite por 3 veces en este pasaje, la paz a ustedes, la paz a ustedes. Como también la introducción se repite más adelante en el verso 26 de modo idéntico. Paz a ustedes. Les mostró las manos, su costado y las llagas, las pruebas evidentes de que ese es Jesús. Jesús refuerza las pruebas evidentes y también tangibles que es Él, el que ha sido crucificado, aquel que ellos vieron y supieron que murió, pero ahora resucitado. Solo Juan recuerda especialmente la herida del costado producida por la lanza. Los demás se quedan en las llagas de los pies y las manos. Solo Juan refiere esta herida. Mientras que Lucas tiene en cuenta las heridas de los pies, al mostrar las heridas quiere decir y quiere hacer evidente que la paz que Él da viene de la cruz. Aunque nos cueste entender, la paz que Él da viene de la cruz, proviene de la cruz, se manifiesta atrás y forma parte de su identidad de resucitado. No la niega, la transforma, no la evade, la asume. Y asumiéndola y transformándola, da parte a la nueva experiencia del resucitado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Es el mismo gozo que expresa el profeta Isaías al describir el banquete divino. Y recordemos Isaías capítulo 25, los versos 8 y 9. El gozo escatológico que había preanunciado en los discursos de despedida, gozo que ninguno jamás podrá arrebatar. También lo refiere otros evangelios como Lucas en el capítulo 24. Como el Padre me envió, así también le envío yo, dice Jesús. Jesús es el primer misionero, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.
primer misionero. Después de la experiencia de la cruz y de la resurrección, se actualiza la oración de Jesús al Padre. No se trata de una nueva misión, sino de una continuidad, sino de la misma misión de Jesús que se extiende a todos los que son sus discípulos. No es una nueva misión, es dar continuidad. Y me gusta a alguien que escuché, me parece que fue al padre Cecino, nos hablaba que la resurrección es eso, es ruptura y continuidad. Jesús rompe, transforma y continúa ahora de una forma distinta. No se trata de una nueva misión, sino de la misión de Jesús, ahora conferida a los apóstoles, a sus discípulos, unido con él como el sarmiento a la vid, como también a su iglesia. El Hijo Eterno de Dios ha sido enviado para que el mundo se salve por medio de él. Para que el mundo se salve por medio de él. Y toda su existencia terrena en plena identificación con la voluntad salvífica del Padre. Es una constante, mis hermanos, es una constante manifestación de aquella voluntad divina. Una constante manifestación de la voluntad divina. Y Jesús sopla sobre ellos. Jesús sopla el soplo divino, el soplo del Espíritu. El gesto les recuerda el soplo de Dios que da vida al hombre. Recordemos el capítulo 2 del Génesis, verso 7, cuando Dios sopló sobre aquel cúmulo de barro que dio vida al hombre. Ahora Jesús sopla sobre sus discípulos. Recordemos que decíamos en un momento atrás que Jesús da inicio, comienzo a la nueva creación. Jesús sopla sobre sus discípulos. No se encuentra en el Nuevo Testamento, señala el principio de una nueva creación, manifiesta una nueva etapa nacida de Jesús, de la resurrección de Jesús, que nos abre una amplia gama de posibilidades ahora para vivir la vida conforme a lo que Jesús quiere y tiene para nosotros. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, pero antes de eso reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu. Después de que Jesús ha sido glorificado, viene dado el Espíritu Santo. Después que Jesús ha sido elevado, viene la promesa y el del Espíritu Santo. Aquí se trata de la transmisión del Espíritu para una misión particular. Una misión particular. Mientras Pentecostés es la bajada del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Aquí se da una misión particular. Luego, en Pentecostés, es la bajada del Espíritu Santo a todo el pueblo. A quienes le perdonen le quedan perdonados y a quienes los retengan le quedan retenidos. El poder de perdonar y no perdonar, de remitir los pecados, se encuentra también en el Evangelio de Mateo, de forma más jurídica, digamos, en Mateo capítulo 16 y también 16, verso 19 y capítulo 18, verso 18 del Evangelio de Mateo. Es Dios quien tiene el poder de perdonar a los pecados, según los escribas y los fariseos. Recordemos el capítulo 2 de Marcos incluso. Como según la tradición, Jesús tiene este poder y lo transmite a la iglesia. Jesús tiene el poder y lo transmite a la iglesia. Lo transmite, es voluntad de Él a la iglesia. Lo transmite a la iglesia. Conviene no proyectar sobre este texto en la meditación, el desarrollo teológico de la tradición eclesial y la controversia teológica que siguieron luego. En el cuarto evangelio la expresión se puede considerar de un modo más amplio. Se identifica, se indica, se manifiesta el poder de perdonar los pecados en la iglesia como comunidad de salvación. La iglesia como comunidad de salvación. No es ella la salvación, es comunidad de salvación y está enviada a comunicar la salvación, que es Jesús el Señor. La misión del carisma apostólico es de llevar el encuentro de una nueva experiencia, de una nueva etapa a través del perdón de los pecados. En este poder general está también incluso el poder de perdonar los pecados después del bautismo, lo que nosotros llamamos el sacramento de la reconciliación, expresado de diversas formas en el transcurso de la historia de la iglesia. Luego tenemos el testimonio de Tomás, que dice: si no lo veo, cuando le comunican, si no lo veo, no meto mis dedos en sus manos y pongo mis manos en su costado, no lo creo. Luego, 8 días después, Jesús aparece
y inmediatamente llama, después de desearle la paz a ellos, llama a Tomás. Ven, trae tu dedo, trae tu mano, ponla en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Ay, Señor mío y Dios mío. Ah, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto, dice Jesús en el Evangelio. Dichosos los que crean sin haber visto. Allí estamos nosotros, que no lo hemos visto, no lo hemos palpado tangiblemente, pero hemos conocido testimonio, hemos vivido muchas experiencias, hemos tenido la cercanía de ese Señor resucitado de muchas maneras y estamos llamados, reafirmado y confirmado por el testimonio de los apóstoles que han venido de generación en generación y con las vivencias que tenemos nosotros hoy de llevar ese anuncio a los demás, a los demás. Hagamos una última pausa, mis hermanos, para luego retornar y tener algunas conclusiones. Y quiero compartir con ustedes una canción bien bonita. Quien la canta es alguien muy conocido por ustedes, José José. Y es una canción tierna, hermosa, me gusta por demás, que nos invita a recomenzar. Y quiero ligarla a esta experiencia de la resurrección, volver a creer. Después de una noche oscura, después de la pesadumbre de haber sentido la duda de lo que Jesús nos había prometido, como aquellos discípulos, ahora con la experiencia del resucitado, con la vida del resucitado, volvamos a creer y a esperar. Escuchemos y veamos esta canción de José José, Volver a Creer. Ni después, no hay relojes ni plazos, solo hoy. Vivir así sin titubear, cada instante un encanto especial. Las huellas del tiempo en la piel, tejiendo historias que nos hacen crecer. El mundo es como es, lo más hermoso es lo que nunca ves. No es lo que tienes, es lo que das. Lo más simple es lo que vale más. El sol siempre saldrá y la luna va a seguir enamorándonos, reinventando pasiones con su luz. Entrégate a sentir, hay que atreverse a intuir, sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir. Ven, abre tu corazón, embárcate en otra aventura de amor. Muy dentro de ti, rescata la esperanza, el don del porvenir, tu esencia de existir. Entrégate a sentir, hay que atreverse a intuir, sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir y nada podrá detener la rueda de la vida. Te hace volver a nacer, volver a crecer, volver a querer, volver a creer. Quiero terminar la celebración, quiero terminar el trabajo, el programa de hoy, Renovando Nuestra Fe, saludando especialmente y felicitando a Néstor Ureña,
un hijo de esta comunidad, canta en el coro, hijo de doña Dolores, y que es muy servicial y amigo nuestro. Hoy está de fiesta de cumpleaños, un abrazo fuerte para ti, que el Señor te siga bendiciendo y ungiendo grandemente y poniendo tus dones al servicio de la comunidad. A todos ustedes la gratitud inmensa de que nos hayan permitido entrar a sus hogares y robado estos últimos minutos que nos tomamos de más en la mañana, en la tarde de hoy, fruto de la resurrección que nos hace perder la noción del tiempo y seguir en la alegría. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga, nos conceda su santa gracia y nos permita permanecer en la alegría del resucitado. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte de parte de Nelson Rodríguez, su sacerdote, desde aquí, desde Gaspar Hernández. Gracias a GH Televisión y a nuestros amigos de producción aquí en el canal. Nos vemos. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu